www.comunicar.com. En el día de hoy vamos a hablar sobre varios aspectos relacionados con las semillas de los cultivos. Para ello tenemos invitado al ingeniero Constantino Mazzabraco y tenemos la compañía del ingeniero Aristides Campos. Entonces, Constantino Mazzabraco para nosotros es un placer tenerlo en esta oportunidad porque él es una persona a la cual mantenemos una amistad de muchísimos años y estamos muy contentos de poder hacer esta disertación en estos momentos. El ingeniero Constantino es fitomejorador. Y para ello, para algunos sonará que eso es una palabra un poco extraña, pero queremos empezar precisamente con esa pregunta. Constantino, ¿qué es un fitomejorador? Bueno, un fitomejorador básicamente es una persona que mejora las plantas, pues mejora los cultivos. Entonces, el fitomejoramiento como ciencia se inicia prácticamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sin embargo, ya se estaba realizando de una forma poco científica, pero que ciertamente también era fitomejoramiento por nuestros ancestros indígenas, quienes hacían mejoramiento genético al seleccionar plantas las más adaptadas a sus condiciones. El fitomejorador simplemente en estos momentos es la persona que dirige el fitomejoramiento, que realiza el fitomejoramiento. En los actuales momentos ya el fitomejoramiento pasa a ser una ciencia, no solamente la parte del método científico, sino que también hay ensayos, hay selección, hay varias aplicaciones de varios principios genéticos para la obtención de los mejores cultivos. Sin embargo, no deja de ser un arte, Fernando. Yo lo quiero incluir porque, aunque tiene un componente altísimo de ciencia, todavía el ojo del fitomejorador es importante. El feeling que tiene el fitomejorador para esa selección final es importante. No todo es ciencia, pero tiene un componente científico altísimo, muy alto. Sí, o sea, desde la época de que el hombre se volvió sedentario y empezó a cultivar sus propias hortalizas, sus propias comidas y nació lo que llaman la agricultura, desde ese momento existe el fitomejoramiento. Correcto. Y lo que las leyes recientes están hablando como semilla indígena, semilla afrodescendiente, es una semilla que viene con esas técnicas, que básicamente sería una cosa que llaman selección masal, ¿cierto? Básicamente selección masal. Entonces, ¿qué otro tipo de investigación aparte de la selección? Porque la selección masal es básicamente ver cuáles son los individuos que se comportan mejor, tomarlos y a partir de allí multiplicarlos y entonces cada vez van a ser mejores los materiales. Aparte de ese mejoramiento con selección masal, ¿qué otro tipo de cosas hacen ustedes en mejoramiento? ¿Qué otras cosas hacen? Fíjate, el fitomejorador en concepto, y sobre todo en los actuales momentos que hay tantos problemas de tipo ambiental, en los actuales momentos donde el área agrícola ha migrado hacia zonas marginales, porque antes había, por ejemplo, en Venezuela, los mejores suelos estaban en 2 o 3 zonas del país. Una de ellas es el centro del país, lo que es la cuenca del lago de Valencia. La cuenca del lago de Valencia ahorita está bajo casas e industria. Los mejores suelos del país, clase A, que no tienen ninguna limitación, están bajo zonas industriales e invasiones y viviendas. Entonces, la agricultura ha tenido que emigrar a esos terrenos malos, a esos terrenos marginales, a esos terrenos con problemas de diferentes tipos. El fitomejorador encuentra un reto mayor, tiene que producir cultivos en suficiente cantidad, que sean rentables para el agricultor, pero que a la vez se adapten a una gran cantidad de ambientes. Eso es un reto bastante grande y los fitomejoradores necesitamos hacer muchos ensayos, muchos experimentos, producir muchos materiales hasta que al final demos con algún material que se adapte a la mayor cantidad de condiciones posibles. Porque es muy difícil hacer fitomejoramiento para cada una de las condiciones que se encuentran en el país, en el caso nuestro. ¿Qué relación existe entre el fitomejoramiento y la genética? No, es total, porque el fitomejoramiento utiliza la herencia genética para que esos caracteres sean transmisibles y puedan ser utilizables en el tiempo. Fíjate que originalmente eso que llamaba selección masal, nuestros ancestros, ellos producían variedades. Esas variedades estaban bastante adaptadas a la zona donde se hacía el mejoramiento de ellos. Es decir, que normalmente era aledaña a sus zonas de vida, de donde ellos residían. Pero en los actuales momentos el fitomejorador necesita producir para más personas y tiene que generar materiales que se adapten a más regiones. Entonces el elemento genético, el control y verdaderamente
poder proyectarse hacia adelante, necesita que el elemento genético es absolutamente necesario para el fitomejoramiento. Okay. ¿Qué pasa? Constantino, ahora hablando del tema de la genética que tiene una relación, ¿qué implicaciones tiene en la semilla la calidad genética? ¿Qué representa la calidad genética en la semilla? Bueno, es un elemento fundamental. Fíjate, la calidad de la semilla tiene otros componentes. El único no es la calidad genética. Hay por lo menos 5 componentes. Algunos hablan de 6. Está la calidad física, la calidad fisiológica, la calidad fitosanitaria, la calidad genética y la calidad comercial. Básicamente 5, pero hay otros que hablan de una sexta. Pero la calidad genética es la fundamental porque es la que te puede garantizar que lo que tú estás sembrando es realmente lo que tú dices que estás sembrando. Eso debe ser garantizado por el fitomejorador y por la gente que produce las semillas, no solamente por el fitomejorador. El fitomejorador puede hacer un trabajo perfecto, pero si el productor de semilla, llámese empresa, llámese cooperador, no hace el trabajo correcto, puede haber contaminación genética. Esa contaminación, dígame. Hay un elemento allí que tú has mencionado, importantísimo en el mejoramiento genético, y tiene que ver con el intercambio, ¿verdad? Entonces, pudiéramos hablar de intercambio genético, de intercambio físico de materiales para producir bajo una característica X. Entonces, ese intercambio que está también sometido a consideración bajo los aspectos de calidad de la semilla y calidad del mejoramiento que vas a hacer, ¿cómo tú consideras que debe ser ese intercambio de material genético dentro del aspecto de fitomejoramiento que tú estás planteando que debe considerarse en los 5 aspectos que mencionaste? ¿Cómo es ese intercambio? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser el material que te va a venir de un sitio para otro? ¿Qué piensas tú de ese intercambio genético? Fíjate, la calidad genética está dada porque tú realmente controles lo que tú estás sembrando. Sabemos que los cultivos no están completamente aislados del ambiente y pueden intercambiar genes con otras especies o la misma especie que esté ubicada en zonas aledañas, cercanas. De ahí viene lo que llama la gente migración de genes. Esa migración normalmente, cuando el fitomejorador está tratando de establecer un control, no es recomendable porque te pierdes el control sobre qué es lo que realmente estás teniendo allí. Entre ese recruzamiento empieza a haber una entrada de genes que tú no sabes cuál va a ser el efecto de ellos y eso te interrumpe, ¿cómo se llama? Afecta la pureza de tu semilla. Entonces, el mejorador genético, el fitomejorador, debe tratar de mantener los aislamientos necesarios para evitar ese tipo de intercambio, sobre todo, y ahorita que hay tantos problemas con algunos cultivos de origen biotecnológico, que se ha comprobado que sí hay migración desde los cultivos biotecnológicos de origen biotecnológico hacia cultivos normales, convencionales. Ahora, tú acabas de entrar en un tema interesantísimo, que es el tema de la cantidad de controles que hay que tener para eso. Entonces yo quisiera preguntarte un poco, ¿cuántos años tarda en producirse una semilla de maíz, una semilla de tomate, una semilla de pimentón? ¿Qué tipo de controles hay que tener y qué tipo de infraestructura y trabajos hay que hacer para poder lograr una semilla de calidad genética que pueda al final el agricultor ir y sembrarla? Mira, los tiempos son variables, depende del tipo de producto que tú quieras generar. Voy a responderte algo, diciéndote otra cosa que no me preguntaste, pero que es necesario saberla, porque hay mala información a nivel mundial y muchas veces en nuestro país también hay mala información con respecto a eso. La gente le tiene miedo a algo que se llama híbrido. Y la gente está diciendo tonterías e informaciones que son sin piso científico, de que los híbridos esterilizan, de que los híbridos dañan el suelo, una cantidad de informaciones que son completamente erradas. Y los híbridos le permiten a los fitomejoradores aprovechar un fenómeno que ocurre de forma natural en las plantas que se llama heterosis. Ese fenómeno, que es lo mismo que el vigor híbrido, es un fenómeno que se encuentra de forma natural en las plantas y que permite aprovechar el aumento del comportamiento, el aumento del rendimiento de los cultivos cuando pulsas materiales que están aislados genéticamente. Si tú decides no hacerlo, como alguna gente que simplemente toma las variedades criollas que la gente ha guardado por mucho tiempo por selección masal, lo cual son una fuente interesantísima de genes, pero esa gente no está aprovechando el vigor híbrido. Por eso los rendimientos son inferiores, inclusive la adaptación general de esos cultivos es inferior. Contrario a lo que muchos piensan, que las variedades tienen mejor adaptación. Tienen mejor adaptación en su zona específica de generación, pero no tienen una adaptación amplia.
Entonces, la hibridación es un concepto necesario, y sobre todo en este tiempo que hay tierras con mala calidad, cada vez menos agua, cada vez más problemas ambientales, tipo de sequía, temperatura, luminosidad inclusive. En este momento el aprovechamiento de vigor híbrido es básico. Para hacer un híbrido, que ahorita sí voy a responder tu pregunta, se requiere, dependiendo, por ejemplo, del caso mío que tengo experiencia en maíz, partiendo de cero, creando las poblaciones básicas donde vas a extraer líneas para hacer los híbridos, tú te puedes llevar hasta 8 años con la metodología tradicional, si partes de cero, 8, en algunos casos 10 años. Esto es un proceso continuo. Es un proceso continuo, o sea, no vas a hacer, siempre te vas a tardar eso porque tú empiezas a trabajar con los híbridos, creando las poblaciones básicas y de ahí vas a extraer líneas, vas mejorando la población, o sea, se convierte en una rueda que sigue girando. Al principio va a ser un poco lento, después se vuelve más rápido. Y hay otras metodologías técnicas actuales que te permiten acortar el tiempo de la generación de líneas. Algo que te llevaba 5 años u 8 años, ahora lo puedes hacer en 2 años, 3 años, con las nuevas tecnologías como por ejemplo dobles haploides. Okay. Ahora hay una pregunta que me surge. ¿Eso de híbrido es diferente a los transgénicos que hablan? Porque los transgénicos hablan pestes, hablan cosas. ¿Ese híbrido es lo mismo que transgénico? Bueno, la gente lo tiene en su cabeza, mucha gente que no conoce el tema habla de los híbridos como sinónimos de transgénicos y realmente no es así. Hay variedades transgénicas y hay variedades que no son ¿Qué es eso de transgénico? Los transgénicos simplemente son cultivos hechos por ingeniería genética en donde se le introduce a un cultivo genes que pueden ser de otro cultivo o de otras especies diferentes que le confieren unas características particulares en el caso de las plantas, ¿no? Porque también hay transgénicos animales, hay transgénicos microbiológicos como de bacterias, levaduras y otros tipos de transgénicos, o sea, todos los transgénicos no son de plantas, pero son los de más amplio uso de plantas. Pero realmente simplemente es la manipulación de material genético a nivel de laboratorio que luego va a campo, se expresa en campo. ¿Por qué hablan tan mal de los transgénicos? Bueno, realmente hablan mal de los transgénicos por varios motivos. Uno, porque los que han impulsado esta tecnología, aunque no la descubrieron ellos, fue descubierta a nivel de científicos en la década del 70, pero las grandes transnacionales, multinacionales de agroquímicos y ahora que han adquirido empresas de semillas, son las que han impulsado esta tecnología porque les ha dado buenos dividendos, o sea, pensando en un negocio. Entonces la gente con los temores de la subyugación y todo el tema del control y ¿cómo se llama? El egoísmo de las compañías multinacionales que muchas veces se ha visto patente, automáticamente han tachado como malos los transgénicos, pero transgénicos y híbridos no son sinónimos. Hay muchísimos híbridos que no son transgénicos, no tienen nada que ver con transgénicos, son hechos totalmente por el método convencional y no se relacionan absolutamente en nada. Ahora, la mayoría de los cultivos transgénicos son híbridos, pero no, hay variedades transgénicas también, no nada más híbridos transgénicos. Ahora, ¿qué cosas buenas tiene un transgénico que justifique que un agricultor salga a sembrar una semilla transgénica? Mira, en el caso de cultivos agrícolas, porque vamos a ponernos a un lado, o sea, los transgénicos tienen varios beneficios. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista terapéutico, se han generado medicamentos, se han generado tejidos para trasplantes, se han generado vacunas, se han generado hormonas de crecimiento, por ejemplo, factores de coagulación. O sea, desde el punto de vista terapéutico, los transgénicos no han traído problemas serios. Desde el punto de vista agrícola, al principio, y digo al principio porque están presentando problemas en algunos países, te daba la ventaja de que usaban menos agroquímicos, los agroquímicos que usaban en teoría eran menos tóxicos para el ambiente, se migraban menos o se movían menos hacia los freáticos de agua. Entonces, en principio te permitió aumentar la superficie de cultivo sembrada, aumentar los rendimientos, porque también aumentaron los rendimientos por hectárea, y le trajo beneficios a los agricultores en algunos cultivos, como en algodón, donde las aplicaciones de agroquímicos es altísima, y en algunos casos hasta de 17 aplicaciones por ciclo, en otros casos 11, llegaron a reducir esas aplicaciones a 3 aplicaciones, 4 aplicaciones para algunas plagas específicas, disminuyendo no solamente los riesgos sobre el mismo agricultor que está aplicando esa tecnología, sino sobre el ambiente. O sea, tiene beneficios desde el punto de vista ambiental. Pero si me permites hablar la otra parte, porque quiero de una vez hablar, se están presentando situaciones con los transgénicos a nivel mundial donde ya el mal manejo de la tecnología, porque esto es una tecnología básicamente, el mal manejo de la tecnología está teniendo problemas. En estos momentos a nivel mundial hay problemas gravísimos en Australia, hay problemas en Estados Unidos, hay problemas en Argentina y en casi todos los países donde se han establecido esta tecnología a nivel de campo. Estamos hablando de más de 160 millones de hectáreas sembradas con estos cultivos.
donde hay malezas ahorita, lo que la gente tanto temía, las super malezas ya aparecieron, malezas que eran controladas por los herbicidas tradicionales, ahora son malezas que toleran glifosato, son malezas que toleran glufosinato de amonio, son malezas que toleran inhibidores los inhibidores de la ALS, como el nicosulfurón, como las imidazolinonas, o sea, están apareciendo, las temidas supermalezas aparecieron. Y no solamente eso, sino que en los cultivos transgénicos, cuando hay rotaciones de cultivos transgénicos con otros cultivos transgénicos, por ejemplo, la rotación de maíz con soya, te aparecen las plantas voluntarias. Las plantas voluntarias vienen de cultivos transgénicos, son transgénicas, entonces tú no puedes controlar, se convierten en malezas en el cultivo siguiente y no las puedes controlar con glifosato o con algunos de estos herbicidas, algunos porque no se pueden usar y en otros casos porque también toleran el herbicida que cultivan. Ahora bien, fíjate lo que tú estás planteando. La dificultad es entre cultivos. Pero una de las cosas dentro de la ética que se está manejando hacia los cultivos transgénicos es la inseguridad que supuestamente eso transfiere o puede transferir al ser humano. ¿Okay? Tú lo estás analizando desde el punto de vista de la población vegetal entre una u otra especie, ¿verdad? Y entre el manejo agronómico que se le va a dar al cultivo, pero desde el punto de vista del daño hacia el humano. ¿Qué efecto puede tener una planta transgénica tolerante a glifosato, ¿verdad?, a el ser humano? Mira, ese es un tema bien complejo porque hay versiones encontradas. Los grupos ambientalistas hablan de que hay trabajos científicos que demuestran que la leche producida de animales que se alimentan con cultivos transgénicos produce más alergias. Hay varios reportes de eso. Recordemos que parte de los cultivos transgénicos son uno de los eventos que se les introducen a las plantas es el evento de Bacillus thuringiensis, que es un evento donde genes de una bacteria se le introducen a la planta. Es decir, la planta tiene los genes de la bacteria, que son cristales de algunas toxinas, dentro de la toxina, básicamente, dentro de la planta. Es decir, que cuando el animal consume algunas partes de la planta, consume parte de toxinas de esa planta. Eso evidentemente va a leche, va a carne. Entonces hay grupos que dicen que científicamente está comprobado, otros dicen que no está científicamente comprobado. Lo cierto es que es algo que es extraño, es algo que no es natural, y yo, si me preguntas mi opinión personal, pienso que debe evaluarse bien, porque no estoy en contra de la tecnología completamente, pero debe evaluarse bien si hay algún efecto, porque la expresión de los genes no es igual en toda la planta, y si la parte que es consumida por el animal posee toxina, es muy probable que vaya a los elementos que vamos a consumir nosotros luego. Entonces, yo creo que si hay otros reportes de aumentos de alergias, algunos dicen que no están comprobados, pero dicen que aumentan las alergias en los humanos a raíz del consumo de alimentos transgénicos. ¿Qué riesgo produce para la soberanía alimentaria de un país las semillas transgénicas? Mira, te voy a hablar del caso de Venezuela. En el caso de Venezuela es alto el riesgo, porque ya las empresas semilleristas nacionales están muy golpeadas por los manejos que se han hecho a nivel de la nación, por los manejos gubernamentales, las leyes, la economía. Y en este momento la introducción de la semilla transgénica sería el golpe, la estocada final para los productores nacionales de semillas, porque no se les ha permitido ni siquiera investigar, por ley no se les ha permitido investigar en Venezuela sobre el cultivo transgénico. O sea, aunque hubiésemos tenido el dinero como empresas nacionales, no hemos podido investigar porque no se nos ha permitido. Por lo cual estamos en una gran desventaja y un atraso de casi 30 años, pero sobre todo los últimos 15 años, que es cuando la producción nacional de semillas ha virado de híbridos dobles, de variedades de híbridos dobles hacia híbridos lineales y simples, y últimamente los productos biotecnológicos, el atraso que tenemos es grandísimo, y la soberanía alimentaria se puede comprometer en el sentido de que prácticamente dependeríamos 100% de semillas importadas. O sea, que tiene sentido entonces prohibir la entrada de semillas transgénicas al país. Mira, yo pienso que más que prohibirlas hay que regularlas, porque yo creo que se puede hacer una moratoria, dando la oportunidad de investigar en Venezuela antes de la entrada libre de esta semilla. Hay que proteger a la industria nacional, no un proteccionismo barato de eso ni paternalismo, sino vamos a darle el estímulo para que ellos investiguen, para que produzcamos nosotros mismos, para que hagamos las evaluaciones de si los transgénicos producidos en Venezuela afectan la salud humana. Ahora, fíjate, dentro de esa controversia está la calidad de la semilla híbrida, las variedades, lo nacional, lo tradicional, lo local, ¿verdad?, en relación a lo transgénico. Con lo transgénico yo puedo producir una cierta cantidad de semillas por hectárea o de kilos por hectárea. Ahora la pregunta es, ¿igual condición puedo obtener con una variedad, con una línea, con un híbrido?
Porque estamos hablando de seguridad agroalimentaria, eso es producción de cantidades de alimentos para la población. Si lo podemos lograr por la vía que normalmente lo estábamos haciendo, ¿por qué entonces pensar en transgénicos? Mira, realmente los transgénicos manejados correctamente sí aumentan el rendimiento forestal en relación a un cultivo tradicional. ¿Por qué? Por varios motivos. Hay eventos en los actuales momentos, cuando yo hablo de eventos se refiere al tipo de transgénico. Hay eventos para control para insecticidas dentro de las plantas, hay eventos para resistencia a herbicidas y hay eventos para adaptación al ambiente. Ahorita hay unos eventos de tolerancia a sequía que en los actuales momentos, con los graves problemas ambientales que hay, traerían ventajas con respecto a los cultivos tradicionales, aunque también se puede seleccionar cultivos tradicionales o convencionales para sequía, pero lleva más tiempo. O sea, con los transgénicos se acortan los tiempos en la generación de estos materiales y sí se ha comprobado un aumento de rendimiento. También se ha comprobado que, por lo menos en el caso de Venezuela, que ahorita tiene grave escasez de insumos, un cultivo que tuviera insecticidas incluido en la soja sería maravilloso para evitar problemas al agricultor, además de la parte de salud para el mismo. Sin embargo, los problemas que se están presentando a nivel mundial hablan de que el manejo de la tecnología no ha sido adecuado. Y en los actuales momentos hay graves problemas de resistencia de plagas. En Colombia hay unos reportes de resistencia de plagas de gusanos, cogolleros, y de resistencia a malezas en varias especies. Estamos hablando de más de 8 especies, de las cuales eran secundarias en los cultivos normales de maíz. En este momento se convirtieron en malezas importantes. Están ya Johnson, la paja Johnson, que es una maleza bastante molesta en los campos y que prácticamente en campos de sorgo es imposible de aceptar. En los actuales momentos ya hay malezas Johnson resistentes, porque el término correcto es resistente a glifosato. Entonces, yo creo que sí aumenta el rendimiento, y de hecho a nivel mundial ha ocurrido, aumenta el rendimiento. Si tú ves la curva histórica de los híbridos, la curva es algo como esto, empieza con variedades, luego cruces intervarietales, híbridos dobles, híbridos trilineales, híbridos simples, híbridos biotecnológicos. O sea, sí aumenta el rendimiento, pero debe ser manejada muy bien la tecnología para evitar daños sobre el ambiente y al final termina bajando el rendimiento en algunos casos cuando las malezas se salen de control. He visto fotografías de lotes terriblemente afectados por malezas resistentes a glifosato, donde en estos momentos prácticamente tienen que gastar muchísimo dinero o cambiar de cultivo para que puedan ser rentables. Mira, yo creo que el tema de la semilla transgénica es como la energía nuclear. La energía nuclear puede servir para curar, por ejemplo, uno se puede hacer rayos X, eso es energía nuclear. O sea, uno se puede meter unos isótopos para hacer un estudio de las venas del cuerpo humano para curar al cuerpo humano, y ese es un sentido favorable de energía nuclear. La energía nuclear se puede utilizar para producir electricidad y reducir la dependencia del petróleo y el calentamiento global, y ese es otro sentido positivo de la energía nuclear. Pero la energía nuclear también se puede utilizar para hacer bombas y matar a cientos de miles de personas, incluso para acabar la humanidad. Todo es cuestión cómo decidamos utilizar la tecnología. Esta tecnología de la semilla transgénica es relativamente reciente. Yo creo que es cuestión de darle el tiempo suficiente para que esa tecnología se asiente y decidamos la humanidad qué tanto nos conviene seguir avanzando en ese sentido o no. Ahora, yo quisiera preguntarte un poco ahora, Constantino, del tema de la ley de semillas que fue promulgada en el mes de diciembre del año 2015. Entonces, acá en Venezuela. Acá en Venezuela, sí, correcto. Entonces, dentro de las cosas que dice la ley de semillas es que se favorece lo que es la semilla autóctona desarrollada en forma indígena, afrodescendiente, que es esa semilla que se hizo por selección masal durante muchos años, incluso se declara de dominio público. Luego está una prohibición de las semillas transgénicas, ¿verdad? Y otros aspectos que, bueno, que me gustaría que tú nos comentaras un poco tu opinión sobre esa ley y qué cosas podrían ser mejoras importantes para esta ley, para dejarle un aporte social aquí a esta exposición, a esta disertación tan sabrosa que hemos hecho en el día de hoy. Bueno, Fernando, fíjate, qué bueno que podamos hablar de esto también, porque este es un elemento importantísimo. Estamos hablando de que el mejoramiento en Venezuela ya viene siendo afectado por la situación económica del país, por las leyes que se han promulgado en el país, por una cantidad de cercos que se le han colocado. En mi opinión particular y de muchos colegas que trabajamos en semilla y que estuvimos relacionados en el sentido de que a nosotros nos pidieron opinión y se les dio opinión a los coordinadores de esto, porque nos invitaron para una mesa, pocas veces nos invitaron, pero sí nos invitaron y se les dieron opinión. Ninguna de las opiniones que se les dieron fueron tomadas en cuenta.
Esta es una ley, para mí, es una ley que no ayuda para nada a la nación. ¿Por qué? Porque como veníamos funcionando, podíamos seguir funcionando perfectamente hasta ahora. Esta es una ley que dice que protege a los pequeños agricultores, los cuales representan menos del 0,5% de la producción nacional de semillas, y afecta a los agricultores que producen el 99,5% de la semilla nacional de semillas. Dime tú si con esos números ya lo respetas. Yo no estoy en contra de que protejamos a esos pequeños agricultores con semillas indígenas, afrodescendientes. Se pueden crear unos capítulos en las leyes actuales, unas adiciones, unas modificaciones, y hay que protegerlo también, claro que sí. Y de pronto de parte de ustedes, como una función social, ayudarlos a ellos a mejorar su semilla o a mantener su calidad genética, ¿verdad? Para ayudarlos también a tener una calidad agronómica para obtener los rendimientos por ellos esperados y que ellos puedan sostenerse, puedan sustentar a su núcleo familiar. Yo creo que eso es importante. Sí, realmente yo no veo, o sea, no veo encontrados los dos temas, sino más bien que son complementarios, pero se les ha dado un carácter político y está afectando gravemente. Fíjate, hay uno de los artículos, es más, en el espíritu de la ley, que es el artículo 1, que habla precisamente de la prohibición de la semilla transgénica. La otra parte es la prohibición del derecho de propiedad intelectual de los fitomejoradores. Entonces, si un fitomejorador privado trabaja 8, 10 años, o trabaja de forma continua por 20 años, generando líneas, generando híbridos, haciendo investigación, haciendo ensayos, eso es un dineral que se invierte, que requiere conocimiento, que da trabajo a muchas personas también. Sí. Ese mejoramiento... ¿Cuántas personas trabajan en la industria semillera nacional? Mira, ¿podrías hacer un número así a lo loco? Mira, la industria semillerista nacional, cada empresa semillerista, que ahorita debe haber alrededor de 10 empresas más o menos, o sea, no manejo el número exacto, pero debe ser alrededor de entre 8 y 10 empresas, cada una de ellas tal vez genere entre 50 y 100 puestos de trabajo, más o menos. Okay. ¿Y el impacto de esas 10 empresas en cuántos agricultores a nivel nacional impacta? Mira, a nivel nacional en este momento, por lo que te he venido diciendo, el histórico de la situación del país de los últimos 15 años más o menos, que es donde más afectado ha sido la empresa nacional de semillas, el impacto sobre el país ha ido cada vez mermando. En Venezuela, el 100%, hubo un momento en que en Venezuela el 100% de la semilla sembrada era de origen nacional, cuando se producía el híbrido PB8 generado por aquí, por el INE. Luego se fue cambiando, había unas empresas nacionales, cada quien empezaron a generar híbridos de maíz blanco, híbridos de maíz amarillo, híbridos de sorgo, variedades de caraota, variedades más que todo de caraota, frijol más que todo se dedicó fue el Estado. Ese número fue cambiando, pero siempre fue alto el porcentaje de semilla nacional. Luego entran las empresas transnacionales a vender a Venezuela y el número fue variando, y ese número se mantuvo más o menos constante. Sin embargo, a partir del 2005 más o menos, cuando aprieta la situación económica de la nación, cuando se le ponen techos de precio a la semilla nacional, cuando no se les permite aumentar su semilla, ellos prácticamente pierden la capacidad de seguir invirtiendo en investigación como lo venían haciendo. No se permite los transgénicos, tampoco pueden investigar en transgénicos, tampoco pueden vender sus semillas, o sea, estaban bloqueados por todos lados. Pero es que fíjate, mira, otro elemento que también es importante resaltar acá es que tradicionalmente los ingresos en divisa es por petróleo. Tradicionalmente acá en Venezuela se producía semilla de caña de azúcar, de arroz, de sorgo y alguna de maíz que se podía exportar, inclusive semilla de ajonjolí, ¿verdad?, que se exportaba. Entonces contamos, ¿verdad?, con una posibilidad de obtener divisas que son bastante importantes, ¿verdad? Y también estamos bloqueando a través de la ley de semilla, estamos bloqueando esa posibilidad de obtener divisas por una vía no tradicional, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es un elemento que también hay que considerar y que analizarlo pues muy en frío, porque no queremos perjudicar, ¿verdad?, al grueso del productor que ha desarrollado toda una infraestructura, toda una tecnología. Entonces ya vemos maquinarias abandonadas, cosechadoras, sembradoras, ¿verdad?, que antes se utilizaban para esto. Lo que decía Fernando, la soberanía alimentaria. O sea, si con el sistema actual y con la ley de semillas, ¿qué es lo que va a pasar la ley de semillas? Al destruir la producción nacional de semillas, el 100% de la semilla de Venezuela va a ser importada, salvo algunos. ¿Qué porcentaje ahorita de semilla importada y semilla nacional? Te voy a hablar de maíz, que es el cultivo que manejo más. Ajá. En los actuales momentos se habla de 85% de semillas importadas de maíz. O sea, que de 100% de producción nacional, ahora estamos importando el 85%. El 85%, y ese O sea, número que ha bajado la soberanía alimentaria
alimentarias, en el caso de la producción de semillas, que es un insumo básico, que en caso, por ejemplo, de una guerra o cualquier conflicto bélico, no estamos autogenerando nuestro propio alimento, y el alimento que estamos generando está partiendo de una semilla importada. ¿Y de qué orígenes, de qué países viene de origen? Mira, casualmente los orígenes de la semilla importada son los países más criticados por el gobierno nacional. De Estados Unidos viene casi toda la semilla importada, que no tenemos nada malo que hablar de ella, en el sentido de que es semilla que tiene buena calidad, no todos los materiales, pero hay materiales que son buenos. O sea, no estamos aquí para hablar mal de que la genética de ellas es mala, no es mala, sino que nosotros tenemos genética tan buena o superior, pero con tanto bloqueo, tanto cerco, tantos obstáculos, la semilla nacional ha ido retrocediendo, y en los actuales momentos, además del problema del atraso tecnológico que tenemos en producción de semilla, que es otro tema, aparte del fitomejoramiento, no hemos podido cambiar hacia los híbridos nuevos que demanda el mercado. El agricultor se acostumbró al híbrido simple, que es un híbrido más uniforme, más rendidor y de buena calidad de adaptación. En Venezuela hay fitomejoradores que han generado híbridos simples. Constantino, se me ocurre otra disertación en relación a algo que tú estás mencionando actualmente. El productor se acostumbró a ese híbrido. ¿Dónde está el productor en la ley de semillas? ¿Dónde fue considerado? Ahora, si el productor se acostumbró a esa semilla, ¿verdad? Es porque eso es un negocio para él y eso es rentable, ese es el sostenimiento de su familia. Así es. ¿Verdad? Entonces, considerando también esa posibilidad de consultar al agricultor a través de la ley de semillas, yo pienso que el Estado venezolano debería someter a consideración esta ley de semillas, profundizarla más, mejorarla. Tiene algunos aspectos que pueden ser muy interesantes, muy importantes, pero hay que considerar una consulta de conciencia, una consulta a través de los fitomejoradores, a través de los productores, y modificar la ley, porque para eso estamos. Yo creo que toda esta disertación, y ojalá haya muchísimas más a través de otros diferentes ámbitos, ¿verdad? La gente que produce fertilizantes, la gente que produce agroquímicos, yo creo que deberíamos profundizar más un poco en esa ley y hacer nuestros aportes. Vaya nuestro primer aporte desde esta tribuna, ¿verdad? Y que sea considerada con buenos ojos, pues no estamos tratando de decir que hay que abolir la ley de semillas, no, pero hay que mejorar las condiciones que están consideradas allí. Una pregunta, Constantino, ahorita que el país está viviendo una escasez de divisas importante y que necesitamos una producción más endógena y menos una importación, una industria de importación de semillas como está sustentada ahorita la agricultura de maíz en Venezuela. ¿En cuánto tiempo, tomando las decisiones y tomando las medidas adecuadas, se puede llegar, no digamos a un 100%, pero sí un porcentaje importante de abastecimiento nacional con semilla producida en el país? Mira, por causa de los atrasos que hemos tenido, prácticamente la rueda hay que ponerla a rodar casi desde 8 años. Es probable. Yo, de todas maneras, te voy a decir algo, en mi opinión particular. Yo no creo que nosotros debemos tener como meta que el 100% de la semilla nacional sea nacional, porque la semilla producida, la semilla usada en Venezuela sea nacional, porque la competencia nos favorece, nos estimula a mejorar. O sea, tener un porcentaje de competencia nos ayuda a no acostumbrarnos a, porque es mía, hay que sembrarla. No, tengo que demostrar que es mejor que la de los demás. Al final, el interesado es el agricultor final. Yo no soy un fitomejorador que soy simplemente un poeta que estoy produciendo algo que hay que sembrarlo. No, tengo que convencer al agricultor final de que eso es rentable para él. Él, como lo digo ahorita, mantiene a su familia con ese rendimiento. No es simplemente que él va a sembrar nacional porque él ama el país. Porque es nacionalista, ¿no? Y está bien que ame su país. Y si él tiene un híbrido importado y un híbrido nacional y rinde lo mismo, debería sembrar el nacional. Claro. Yo creo en eso. Pero hay que convencerlo a él de que lo mío es mejor. Eso se lleva un tiempo. Entonces, mi meta, bueno, esa es mi opinión personal. La opinión personal mía es que nosotros no tenemos por qué tener 100% de abastecimiento con semilla nacional. Pero un porcentaje alto sí, más del 70%. No nacional, importar. No, nacional. No, 70% nacional. O sea, 70% nacional es un número que no es malo. Nos da bastante soberanía. Así concluye otro video más del canal de Agrotecnología Tropical. No basta sino agradecerle al ingeniero Constantino Manzabraco por sus explicaciones y disertaciones en torno a la genética, al fitomejoramiento, a las semillas
a las semillas transgénicas y sobre mejoras que se le pueden hacer a la ley de semilla para hacerla competitiva a nivel internacional. Agradeciendo su atención y que se suscriban al canal, los invitamos a ver otros videos más del canal de agrotecnología tropical.com. Muchas gracias.